Les voy a explicar también cómo funciona. Nosotros somos aquí en el aula. Ah, no, primero, dame un rato, dame un rato, dame un rato. Vamos tomando lista primero, ¿sí? Si no, no me olvido. Ujú. Tomemos lista. El anterior fue el que no tuvimos, 24 y hoy es 31. Vamos a poner aquí 24 de octubre y hoy que es 31 de octubre. Chévere. Juan Sebastián Benítez está. Presente. ¿Qué tal? Ya. Daniela Bonilla. Presente, Inge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Brittany Carrasco. Presente, Inge. Hola. Lisbeth Catota. Presente. Hola, ¿qué tal? David Casa. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Samantha Chamorro. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Masherly Choto. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Lizeth Cuenca. Presente, Inge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sixta Cuevas. Buenas tardes, Inge presente. Hola. ¿Esto? Marcia Endara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brian Gallardo. ¿No? Valerie Guayara. Buenas tardes, Inge presente. Buenas tardes. Kevin Guaña. ¿Qué tal? Vanessa Herrera. Buenas tardes, Inge presente. Buenas tardes. Damie Jacome. Buenas tardes, profe. Presente. Hola. Jocelyn Jacome. Buenas tardes, Inge presente. ¿Qué tal? Erika Latacumba. Presente, Inge, buenas tardes. Hola. Marco Naranjo. Presente, Inge, buenas tardes. ¿Qué tal? Betsabe Paguay. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Jocelyn Poma. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Wilson Quinde. Buenas tardes, profe. Hola. María Fernanda Quispe. Presente, Inge, buenas tardes. ¿Qué tal? Tania Rocha. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jimmy Tandazo. ¿No? Emilia Vallejo. Presente, Inge, buenas tardes. Inge, Buenas disculpe. tardes. Jimmy Tandazo les saluda. Jimmy, ¿qué tal? Ya te puse. Isaac Vázquez. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Fernanda Villasís. Buenas tardes, Inge presente. Hola. Y Anaí Villasís. Presente, Inge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos todos excepto Ryan Gallardo. Bueno, ¿no? Veo que en las clases también ha faltado él. No sé qué está pasando, quién es y por qué no viene. Pero bueno, a ver, dame un rato. ¿Quién es la comandante? Aquí es Fernanda. Yo. Sí, sí, ya te pongo. Solo para marcar, si no me olvido. Chévere. A ver, somos 28 personas. Hagámosle, pues, de 4 personas hagamos. 7 por 4, 28. ¿Les parece? Hagamos grupos de 4 personas. ¿Sí? 4. Está cerradito ahí. Ahí lo que va a haber es uno que no sé qué pasa con Brian. Le ponen al grupo y si viene algún rato, pues si participa, le ponen el nombre. Si no participa, pues no le ponen el nombre. ¿Qué pasó? Brian Gallardo parece que se retiró. Sería de baja. Ah, entonces, bueno. Bueno, igual, hagamos entonces igual. 7 por 4, 28. Uno va a terminar de 3 personas y el resto, o sea, 6 de 4 personas y 6 de 4 y uno de 3. ¿Sí? Con eso tenemos completo. ¿Ya? Entonces hacemos los grupos así, de 4 personas, por favor. Todos los informes de laboratorio se entregan en grupo. Una persona sube, solo una persona. ¿Sí? No necesitan subir todos, porque si una persona sube, chévere.
Y ahí le califico y voy poniendo, de acuerdo a los nombres que están de los integrantes, voy poniendo la nota. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver. Yo tengo aquí, si ustedes se dan cuenta, dos documentos aquí. Uno que dice guía y otro que dice actividad. Siempre voy a tener, siempre, en todos los laboratorios siempre voy a tener la guía y la actividad. ¿Sí? Denme solo un momento que mando un texto que me están pidiendo. Un ratito. Un momento. Ya, entonces tenemos la guía y tenemos la actividad. En la guía, vamos a ampliar un poquito para que vean. ¿Sí? Dice así, esa es la guía. Sobre esta guía viene el informe, es decir, este está en Word, ¿no? Este archivo está en Word, entonces es editable. Ustedes sobre este hacen el informe. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a cambiar? Por ejemplo, el semestre, por ejemplo, el NRC, ¿sí? El nivel es de tercer nivel, ¿qué más? Laboratorio, donde se desarrolla la práctica, suelos, dejan en suelos. Y aquí tienes, bueno, tienes tus datos, departamento, asignatura, docente, carrera, periodo, NRC, nivel, práctica, laboratorio donde se desarrolla, tema de la práctica, eso yo les doy. Introducción, dice acá. Entonces, de aquí ya comenzamos nosotros a hacer, ustedes a hacer, ¿sí? Introducción. Ahí yo le puse algo, una línea, no voy a ponerles mucho. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la introducción de acuerdo al tema que vamos a manejar, ¿sí? Entonces, la introducción ustedes van a hacer 2 párrafos de 3, 4 líneas sobre la introducción. En este caso, el tema muestreo de suelos, ¿sí? Objetivos. Los objetivos ya vienen, yo los pongo. Primero dice analizar y evaluar las condiciones topográficas y de paisaje para la caracterización más adecuada de un suelo. 2. Realizar un recorrido de campo para definir y ubicar los sitios de muestreo. Y 3, dice acá, manejar correctamente las muestras de suelo en campo y laboratorio. ¿Sí? Si ustedes desean colocar un objetivo más, lo hacen, no tengo ningún problema. Pero normalmente esto ya lo vengo definido o ya lo tengo definido yo, los objetivos. Lo único que hacen ustedes ahorita es introducción. 2 párrafos de introducción sobre el tema que estamos trabajando. ¿Sí? Dice acá, materiales, reactivos, insumos, equipos, muestras, etcétera, etcétera. Entonces, aquí normalmente está puesto 2, 3 cosas, 4 cosas que vamos a hacer, o que vamos a utilizar, o las cosas, digamos que los materiales e insumos básicos que se va a utilizar. Pero si ustedes en el desarrollo de la práctica, en el video, en este caso, que vamos a hacerlo mediante video, ¿sí? Ven que se utiliza más, por ejemplo, esferográfico.
ponen esferográfico, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué más por aquí puede ser? Cinta métrica, pala, no sé, alguna cosa que se les ocurra por aquí, lo colocan, o que han visto, pues lo colocan, ¿sí? No hay ningún problema. Dentro de reactivos, si así es el caso, dentro de equipos o dentro de la muestra. Muestra, generalmente, nosotros trabajamos con la muestra de suelo, ¿no es cierto? Trabajamos sobre eso. Instrucciones. Igual, las instrucciones aquí están definidas muy sucintamente, muy básicamente. Ustedes, el momento que ven el procedimiento en el video o en la práctica en sí, ustedes van a poner punto 1, pesar el suelo. Punto 2, poner a secar en estufa a 65 grados por 72 horas. Punto 3, todo eso lo ponen ustedes. Instrucciones. La idea es que las instrucciones nos sirvan para en algún momento poder replicarlo. Entonces tiene que ser bien colocadito, en orden y lo más detallado posible, ¿sí? Pesar con balanza granatoria, Poner, no sé, colocar en un vaso de precipitación de 100 ml, cosas así, ¿sí? Todo bien detallado. Resultados obtenidos, normalmente en resultados obtenidos, en actividad. Normalmente en actividad por desarrollar, si es que yo les puedo enviar, por ejemplo, les digo, a ver, esta práctica lo pueden hacer ustedes en casa, ¿sí? Tienes que evidenciarlo. ¿Cómo evidencias? Con fotografías y pones la actividad que has hecho, ¿sí? Si es que, por ejemplo, ya vamos a ver en la actividad que yo mando aquí, está aquí, ¿sí? En actividad. Tengo, ¿sí? Una serie de preguntas para el informe. Estas preguntas las colocan en el área de actividad por desarrollar, ¿sí? Ahí resuelve, ¿sí? Acá abajo, resultados obtenidos, ¿sí? Los resultados que ustedes han obtenido de la práctica. Conclusiones. Ojo, conclusiones son conclusiones propias. Yo concluyo esto. Son 4 personas por grupo, por ende deberían haber mínimo 4 conclusiones, ¿sí? No una por todo el grupo. Nosotros concluimos que no. Yo concluyo, tu compañero también otra conclusión y así sucesivamente, los 4, ¿sí? 4 conclusiones, si son 4. Si son 3, 3. ¿Sí? Si son más o si quieren poner más conclusiones, chévere también, no hay ningún problema. Recomendaciones, ¿no? Aquí hay alguna recomendación que pueden dar ustedes, no a mí, al informe. Por ejemplo, recomiendo que las tomas de muestras de suelo se los haga o no se las haga en un día lluvioso. Una recomendación. Recomiendo que se utilice funda Ziploc, ¿sí? Es una recomendación a la actividad, al informe. ¿Estamos? Y aquí en lo que es firmas, como esta es una guía y esta es la guía que nosotros presentamos como profesores, como docentes a laboratorios, por eso que es una hoja, ¿sí? Y generalmente vienen aquí unas firmas, ¿no? Pero aquí en vez de firmas, ustedes lo que van a colocar son la bibliografía. Aquí le quitan lo que dice firma y ponen bibliografía y se ponen la bibliografía que han utilizado, ¿sí? ¿Qué es lo que falta aquí? Sus nombres. Eso falta aquí. Entonces, buscan por favor un espacio por aquí y colocan sus nombres. Tengan la bondad, le retiran ¿cómo se llama? Un regloncito más acá abajo, le abren el espacio, qué sé yo, y ponen los nombres del grupo. Sí, por favor, eso falta. Si no, no tengo cómo calificarles y ahí estamos fregados. Entendimos, ¿verdad? ¿Cómo es el informe? Sí, y qué es lo que hay que cambiar, hay que hacer, colocar y todas esas cosas. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Tania, ¿estamos? Jocelyn, ¿sí? Sí. Ya, entonces estamos ahí, ¿no? Ahora sí, vamos a la actividad, que es lo que vamos a hacer.
Vamos a ver un poco aquí, incluso tienes un poco de introducción y todo eso. ¿Qué es el muestreo de suelos? La idea del muestreo de suelos, voy a explicarles acá. O sea, la idea, la verdad, la idea es que nos veamos en algún sitio y ahí se haga, pero lamentablemente por el sistema ahorita no nos vamos a poder ver. Ojalá algún rato, si es que hacemos unas tutorías o lo que sea, o nos vemos por allá, podemos hacerlo también. Sí me gustaría que se haga, porque es importante que ustedes cojan la pala, cojan el barreno, claven el barreno en el suelo, ¿sí? Hagan el orificio, cojan los 20 centímetros, los 10 centímetros, los 5 centímetros, lo que ustedes definan como profundidad importante para tu cultivo y lleves al laboratorio, ¿sí? Todo eso es importante. Entonces, sí necesito que se haga, ojalá algún rato nos veamos y hagamos eso y algunas otras cosas más, ¿ya? Para quien puede, para quien no puede, no hay problema, no es obligatorio, pero sí es necesario tener, ver y sentir las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice acá, muestreo de suelos. Equipo básico para el muestreo de suelos, ¿sí? Incluye un balde plástico, bolsas plásticas, barrenos, pala recta o lampa. Eso es lo básico de lo básico de lo básico de lo básico. ¿Qué son los barrenos? Alguna gente me preguntará, ¿qué es el barreno? De pronto no sabemos qué es el barreno, ¿ya? Esto es un barreno, ¿sí? Es una barra, es una barra o una sección tipo tubo, ¿sí? Que lo que se hace es introducirle en el suelo y girarle para obtener una muestra de suelo. Entonces, hay barrenos como este barreno, hay barreno inglés, el barreno no sé qué, el barreno no sé cuánto, todos tienen su nombre, ¿sí? Pero este barreno, por ejemplo, de boca ancha, sirve muy bien, por ejemplo, para suelos arcillosos. ¿Qué pasa si coges con un suelo arenoso con este barreno? Como es muy ancho, tú coges de clavos en el suelo, ¿no? Le sacas, y en el momento de sacarle, ¡fum!, se te da. Se te va a caer el suelo, porque es arenoso, no se sostiene bien, ¿sí? Ese es uno de los inconvenientes, uno. Y otros barrenos, entonces hay cada barreno para cada cosa. Nosotros tenemos en IDIAS ¿cómo se llama? Un kit de barrenos bastante amplio que podemos escoger dependiendo del tipo de suelo, si es que tiene vegetación, si no tiene vegetación, si está saturado, o sea, húmedo, qué sé yo. Todo eso nos sirve y podemos coger, ¿ya? O también se puede hacer con palas. En este caso, una pala recta o una lampa también que se le conoce, ¿no? Vamos acá. Ya. Dice acá, para la selección de las herramientas que se utilizan debe considerarse la textura del suelo. ¿Qué es la textura? Lo que decíamos, ¿no? La finura. Tan duro o tan abrasivo sea, ¿no? Mucha arena, mucha arcilla, franco, todo eso se toma en cuenta para saber utilizar el barreno adecuado, ¿sí? Ya que algunas de las herramientas señaladas no pueden ser empleadas. Por ejemplo, en suelos muy arenosos o muy arcillosos, ¿sí? Para texturas medias es aconsejable el uso de barreno de fertilidad, pudiendo reemplazarse por el barreno holandés, ¿sí? Que cuenta con unas cuchillas cortantes. Todas esas cosas uno va viendo dependiendo del suelo, ya una vez que uno va operando los barrenos, ve cuál se adapta mejor. La idea al final, porque si ustedes ven, tenemos como 10 barrenos, nosotros en IDIASA tenemos como 10 barrenos, pero a la larga tú puedes hacer incluso la extracción con pala, por último. Lo que sí hay que tener es criterios, ¿sí? Y ahí viene algo interesante. Los criterios para la selección de los barrenos es importante. ¿Por qué? Y si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros al final al laboratorio vamos a llevar una funda, ¿no es cierto?, con el suelo de aprox entre 500 gramos y 1 kilogramo, ¿no es cierto?
Entonces tú le llevas, tome su kilogramo. Sí, pero el laboratorio lo que hace es coger el kilogramo y analizar ese kilogramo. Y chao, nada más, ¿no es cierto? Pero el laboratorio te dice, vea, ¿y cómo sacó? ¿Y en qué profundidad sacó? Y sí sacó de varios puntos, hizo submuestras, mezcló bien, hizo cuarteos. No, no le va a preguntar nada de eso. Él coge la muestra y le analiza. Previo a que llegue la muestra, es tu criterio el que gobierna y manda aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de pronto tengo una hectárea y aquí dice una hectárea, ¿no es cierto? Esa hectárea se va a ver representada en 1 kilo, ¿no es cierto? Entonces se hace complejo que todo el peso de la hectárea, todo el peso del suelo de la hectárea se vea reflejado en este kilogramo. Entonces, si tú no tomas bien la muestra, mal vas a tener buenos resultados. Entonces vas a tener resultados mentirosos, ¿sí? Y ahí, lógicamente, la toma de decisiones se ve bastante restringida, ¿no? ¿Cuál es la idea? Dentro de los objetivos decía es, por ejemplo, ¿dónde está? Los objetivos decía analizar y evaluar las condiciones topográficas y de paisaje para la caracterización más adecuada de un suelo. Entonces yo te dices, ya chévere, y entonces yo te puedo decir, mira, tienes que sacar 25 submuestras. Otro te dice, no, saca solo 15. El otro te dice, no, saca solo 20. El otro dice, no, haz con 10 suficiente. ¿De qué depende eso? De mi variabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto yo lo que tengo es un suelo así, planito, bonito, y nadie me molesta, y no es muy variable. Entonces, por ejemplo, ahí, si es que este es mi suelo, y este es el área de mi suelo, la superficie, permítame un ratito. Un ratito. Ya. Y yo digo, yo definí que voy a ir en zigzag. Entonces vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí, o vengo aquí, 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 así, ¿no es cierto? Entonces voy tomando muestras, ¿sí? O simplemente yo definí que voy a hacer en cuadrícula, ¿no es cierto? Entonces, caramba, se me borró mi suelo. Uy, ya. Entonces digo, no, voy a hacer aquí, aquí, así, así, así. En cuadrícula, ¿sí? Yo estoy definiendo eso. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 submuestras, estas submuestras las uno, las mezclo y ya vamos a ver todas esas cosas. Pero yo estoy definiendo eso, ¿sí? Mientras más, mejor. Si puedo sacar más, mucho mejor. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con nuestros suelos? Que así como que encontrar así todo planito, bien bonito, es bien complicado, ¿no es cierto? Nosotros casi que no tenemos esos tipos de suelos. Entonces, ahí tenemos o debemos tener un criterio mucho más amplio, ¿sí? Ya no se borró. Vamos a borrarles todo, ¿ya? Digo, aquí está mi suelo. Y mi suelo resulta que es así, así, así. ¿Sí? Este es mi suelo. ¿No es cierto? Da ganas de llorar. ¿Por qué? Porque tienes demasiados, ¿sí? Demasiadas variables. Tú tienes una parte alta aquí. Tú tienes una parte con una inclinación aquí. Con otra inclinación aquí. ¿No es cierto? Con otra inclinación aquí. Esto ya es plano. ¿No es cierto? Y tienes incluso esta parte de aquí que es hondo. ¿No es cierto? Es una depresión ahí. ¿No es cierto? Entonces, claro, dices, o sea, si yo saco de aquí, llevo de aquí
las muestras para nada van a ser representativas con esto de acá o con esto de acá. Igual, lo contrario, si saco de aquí, no van a ser nada representativas con relación a la de acá o la de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el suelo va a ser diferente, las condiciones van a ser diferentes, ¿no? Vamos a tener un montón de diferencias. Normalmente cuando estamos hablando de geoespacialidad o geoestadística, normalmente tú hablas de la variabilidad, ¿no es cierto? ¿Y qué significa la variabilidad? Que si yo estoy parado aquí, ¿cierto? A 1 metro me varía el tipo de suelo. A 2 metros me varía mucho más. A 10 metros me varía más. A 100 metros va a variar. Entonces, la diferencia, o sea, el contenido de nutrientes, la porosidad, la densidad aparente, la compactación, qué sé yo, todos los factores van cambiando y van a ser más diferentes de acuerdo a la distancia. ¿Sí? Existe una correlación, digamos. Es decir, que si aquí hay 5% de materia orgánica y aquí hay 3% de materia orgánica, lo más seguro es que aquí en el medio haya 4. ¿No es cierto? Aquí tengo 5, aquí tengo 3 y en el medio va a tener 4 de materia orgánica. 4%. Sí. La misma historia con el resto, ¿no? Si aquí tengo, no sé, si aquí tengo una densidad aparente de 1.05 y aquí tengo una densidad aparente de 1.20, posiblemente aquí tenga una densidad aparente de 1.12 o 1.10, no sé. Sí. Entonces, existe esa pequeña correlación, en teoría, ¿cierto? Digo teoría porque eso puede cambiar también. Entonces, donde tú estás parado es diferente donde está parado tu compañero, más allá y más allá. Y el suelo tuyo es diferente al suelo de tu vecino. Es diferente al suelo del otro vecino, qué sé yo. Entonces, eso hace que exista variabilidad, ¿no es cierto? Más aún cuando tienes otros factores. Ahora, vamos acá. Yo tengo también y puedo también obtener otras condiciones en mi suelo. Por ejemplo, en mi localidad o en mi chacrita, lo que sea. Tengo aquí la casa de la hacienda, o mi casa, no sé. Por acá tengo el establo o donde duermen los animales. Por aquí está el bebedero. Por aquí pasa una vía que llega a la casa. ¿Sí? Por aquí pasa una sequía. Por aquí pasa, o sea, ahí comienza a haber interferencias, no solamente del tipo de suelo, sino interferencias externas. Entonces, aquí, por ejemplo, al lado de la casa, yo tendré, por ejemplo, más materia orgánica o más compactado, porque aquí caminan las personas mucho más alrededor de la casa. Donde están los animales, de pronto tengo una gran cantidad de materia orgánica. Donde está el bebedero y de pronto el asunto de la sal del ganado, puede ser que tenga otras condiciones. Si aquí pasa un camino, posiblemente en este camino o alrededor de este camino, ¿sí? Voy a tener metales pesados, ¿sí? Tal vez hidrocarburos, o puedo tener incluso metales pesados como plomo, mercurio, etcétera, ¿no es cierto? Si por aquí pasa una sequía, puede ser que la sequía venga acarreando, no sé, pesticidas o materia orgánica, qué sé yo, ¿sí? Entonces, existen esas variables que hay que tratar de evitar. Entonces, si yo tengo aquí un camino, se llama la toma de la muestra sea a un mínimo de 10 metros. ¿No es cierto? Del borde del camino acá, 10 metros. Entonces ahí podría, como mínimo. Si puedo más, mejor. ¿No es cierto? La misma historia con eso. Un mínimo de 10 metros desde el punto de la sequía hasta el extremo, hasta el lateral y así sucesivamente. De tal forma que se eviten esas variables que puedes tener. ¿Sí? Entonces, desaparecemos la casa. Entonces, caramba. Entonces, con estas cosas, ¿dónde estamos? Aquí estamos.
Entonces es importantísimo eso, ¿sí? Otra cosa importante que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Nuestros análisis de suelo se las hace en función al peso. ¿Qué es lo que pasa cuando yo te digo, por ejemplo, un análisis de suelo? Déjame ver un análisis de suelo por aquí. Análisis de suelo. Vamos a ver de por aquí. Este es suelo foliar que es... Pam, 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 pam. Dame un rato más por acá. ¿Qué es lo que tengo aquí? Dice, por ejemplo, pH, bueno, saltemos este pH, conductividad. Materia orgánica. Dice, materia orgánica, porcentaje. ¿Sí o no? ¿Sí le ven o no le ven? ¿Le ven o no le ven? Sí. Sí le ven. Nitrógeno total, porcentaje. ¿Sí? Potasio. Aquí te da chévere, te da en dos unidades. Buenazo. ¿Sí? Potasio, miligramos por kilogramo. Hierro, miligramos por kilogramo. Boro, miligramos por kilogramo. Fósforo, miligramos por kilogramo. Generalmente el potasio, el calcio, el magnesio y el sodio vienen en 1000 equivalentes por 100 gramos. Pero si ustedes se dan cuenta de una cosa, todo tiene una relación a peso. Entonces, tanto por tanto de peso, tanto por tanto de peso, tanto por tanto de por 100 gramos, tanto por kilogramo, y así sucesivamente. O sea, todo es de acuerdo al peso. ¿Qué pasa si yo te pongo en porcentaje? ¿Qué me quiere decir 0.114% de nitrógeno? Vamos acá. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Tengo, vamos a hacer algo más pequeño por aquí. Vamos a hacerle así y vamos a dejar un espacio para trabajar acá, ¿cierto? Dice, tengo 0.114%, ay caramba, por ciento de nitrógeno, vamos a decir, nitrógeno total, sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir esto de acá? ¿Qué me quiere decir? Está muy bajo el nitrógeno. ¿Cómo? Dime. Que está muy bajo el nitrógeno. No quiero saber si está bajo o está alto. ¿Qué tal si te digo mi planta ni siquiera necesita nitrógeno? Es un decir nada más. Y eso puede pasar, por ejemplo, con el boro. No me vas a decir está alto o está bajo, porque ni siquiera sabemos el cultivo. Anaí. Es todo el nitrógeno que tiene el hectárea en donde tomamos las muestras, podría ser. A ver, repítele por favor, estaba bajo el volumen y no te escuché. Podría ser el nitrógeno total que tomamos de las muestras de la hectárea. Ya. Es decir, ¿Cómo es? es decir que. Tania, a ver, dale tú, Tania, a ver. Sería en la totalidad del nitrógeno encontrado en toda la muestra. ¿Cuál es la muestra? O sea, en la muestra de la hectárea tomada. Entonces, Tania, si yo te digo, veas, yo tengo un 2% de estudiantes
que miden más de 1,90. ¿Cuál es tu relación? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Que por cada 100 estudiantes, 2 miden más de 1,90, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Esa es una relación. ¿Sí? Ah, es que son 10. Chévere, no hay problema. Pero es el 2%. ¿Sí? Ahora, cuando yo te digo, tengo 0.114% de nitrógeno, ¿qué quiere decir? Que tengo 0.114, que, vamos a hacer acá, vamos a hacer más bonito aquí, ¿ya? 0.114, ¿qué? Kilogramos de qué? De nitrógeno total, vamos a decir total, por cada qué? Por cada 100 metros. Ahora sí. no, por cada Cada 100 kilogramos. 100 kilogramos. ¿Quién dijo 100 kilogramos? Yo, Brittany, disculpa tu apellido. Carrasco. Carrasco, ya te veo. Chévere, entonces, como hablamos que es relación peso-peso, tengo tantos kilogramos de nitrógeno por cada 100 kilogramos de suelo, ¿no es cierto? Esa es mi relación. Mi relación es en porcentaje, tanto por cada 100. ¿Sí? ¿Cuál sería mi relación en partes por millón? Digamos que son 0.114, nuevamente lo que son partes por millón, digamos que es de boro, ¿ya? No, hagámosle con el manganeso. Manganeso, ¿sí? Tengo 0.114 partes por millón, ppm, de manganeso. Es decir, tengo 0.114, ¿qué? Kilogramos, le voy a borrar esto, kilogramos de manganeso por cada ¿qué? Por cada Por cada 100 kilogramos. no, es partes por millón. Por cada millón de kilogramos. ¿Cierto? Es parte por millón. Es una parte por un millón. ¿Sí? Entonces, esa es la relación parte por millón o porcentaje. Todo siempre en relación a peso. ¿Qué pasa si yo digo miligramos por kilogramo? 0.114 miligramos por kilogramo. ¿De qué? No sé, veamos acá, algún elemento, inventemos por aquí. Partes por millón, digamos que es de hierro, ¿sí? De hierro. ¿Dónde está? ¿Sí? Tengo 0.114 miligramos por kilogramo. ¿Eso qué me quiere decir? Que tengo 0.114 miligramos de hierro por cada kilogramo de suelo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué es lo mismo que decir miligramos por kilogramo igual a partes por millón? ¿Sí? Porque tú tienes de miligramos a gramos, tienes 1000. De gramos a kilogramos tienes 1000. 1000 por 1000, millón. De kilogramos, o sea, la relación sería esa, ¿no es cierto? Entonces, es una parte por millón. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, estos análisis que dicen, ¿dónde diablos está? Miligramos por kilogramo, ¿sí? Miligramos por kilogramo,
¿sí? 2.88 miligramos por kilogramo quiere decir partes por millón. También, o a veces vienen nomenclado como lo que está aquí en este acá, partes por millón, ¿no es cierto? Aquí dice de fósforo, 5 partes por millón, ¿sí? Nitrógeno amoniacal, 18 partes por millón, ¿sí? En lo que se refiere a calcio, potasio, magnesio y sodio, vienen siempre en miligramos por kilogramo o centimoles por kilogramo o 1000 equivalentes por cada 100 gramos. Que eso es transformable, ya les voy a indicar luego, tal vez de aquí a unas 2 o 3 clases, transformable a partes por millón, que sería miligramos por kilogramo. Porque a nosotros nos interesa eso, nos interesa saber cuánto tengo en peso en relación al peso de mi suelo. ¿Sí? El problema que tenemos ahorita, y nos vamos a dar contra la pared, es cuánto pesa mi suelo, ¿no es cierto? Chévere, dices, buenazo, esto tengo por cada kilo de suelo. Ahora, ¿cuánto pesa mi hectárea? Ahora, ¿cuánto pesa mi hectárea? Dios mío, ¿no es cierto? Para saber cuánto tengo cuánto tengo de suelo en la hectárea y cuánto tengo entonces de nitrógeno, ¿sí? En toda mi hectárea, ¿sí? Entonces, ahí viene lo importante. Mi hectárea se mide con 100 de largo por 100 de ancho, ¿verdad? Y saco mis 10.000 metros cuadrados. Una hectárea. Vamos a hacer acá. 100 por 100 igual a 10, a ver, 100 metros, pongo acá 100 metros por 100 metros igual a 10, 1, 2, 3 metros cuadrados, ¿no es cierto? Estamos con la superficie, ¿sí? La superficie de mi hectárea. ¿Qué es lo que yo tengo que definir ahora? El momento que yo tomo mi muestra de suelo, ojo con eso. El momento que yo tomo mi muestra de suelo, yo defino mi profundidad. Y yo digo, mi muestra de suelo voy a sacarlo a 10 centímetros de profundidad, a 20 centímetros de profundidad, a 50 centímetros de profundidad. O en estratos también. Voy a sacar primeros 20, una muestra, y segundos 20, otra muestra. ¿Qué determina eso? El tipo de cultivo. Si es que yo estoy manejando cultivos hortícolas anuales o bianuales, ¿sí? Posiblemente trabaje de entre los 15 y 20 centímetros. Les había dicho que los primeros 20 centímetros del suelo albergan el 80% de la masa radicular que da de comer a la planta, ¿cierto? Entonces ahí es donde se mueve, donde está el negocio, está ahí, en esos primeros 20 centímetros. Pero claro, si yo estoy sembrando rábanos, no me voy a explorar 20 centímetros. Un rábano explorará unos 8, unos 10, unos 12. ¿No es cierto? Lechuga igual, productos hortícolas normalmente no van a excederse de eso, pero si ya comienzo yo a sembrar maíz o qué sé yo, haba, frijol, cosas por el estilo, ya voy a llegar un poquito incluso más abajo de los 20. Y si ya voy a las forestales, lógicamente ya voy a entrar incluso en el sistema radicular mucho más profundo. Y ahí, por ejemplo, yo lo que haría es tomar una muestra en los primeros 20 y tomar otra muestra en los siguientes, de 0 a 20, de 20 a 40. ¿Por qué no tomo una sola muestra de 0 a 40? Porque me va a dar unos datos sin sentido. ¿Sí? Porque aquí voy a tener un montón de nutrientes y aquí voy a tener pocos nutrientes. Y yo lo que necesito es diferenciar lo uno y diferenciar lo otro. ¿Sí? Entonces yo hago de aquí a un lado y de aquí a otro lado. ¿Sí? Si yo ya definí y digo, chévere, voy a hacer en una profundidad de 20, ¿cierto? ¿Qué significa 0.2? Hagámosle de 15, ¿ya? No,
Vean que está muy redondeada la cosa. 15 centímetros, que sería 0.15 metros. Esto nos da un total de ¿cuánto? ¿Alguien? 10.000 por 0.15. Mil 1500. Ya, 1.500 ¿qué? 1500 metros al Metros cuadrado. cúbicos. Al Metros cuadrado. Metros cúbicos. Metros cúbicos, ¿no es cierto? 1.500 metros cúbicos. Estamos ahí, ¿no es cierto? Ya tengo ahora, yo ya tengo mi volumen. Este es un volumen. Metros cúbicos es un volumen. Así como son los litros, así como son centímetros cúbicos, el metro cúbico es una unidad de volumen. Pero yo sigo rompiéndome la cabeza y digo, ¿y cuánto pesa mi suelo? Normalmente se le hace con la densidad aparente, que ya vamos a ver después cómo se calcula la densidad aparente. O sea, este ejercicio lo vamos a repetir otra vez. Así que si en caso no entienden, no se preocupen, no se muevan de las días, ni se frustren, lo vamos a repetir después también. Es solamente lo que quiero es que ustedes se den cuenta el por qué la necesidad de romper esa variabilidad en el suelo, buscar homogeneidad, ¿sí? Y que la cantidad que llevamos de 1 kilogramo al laboratorio es nada en comparación a todo el peso que representa el suelo. Entonces, lo que tenemos que llevar al laboratorio tiene que ser una muestra bien hecha. Por caso contrario, los datos que vamos a tener van a ser mentirosos, lo que has hecho es botar el plato. ¿Sí? Entonces, tengo mis 1.500 metros cúbicos, ¿no es cierto? Mi densidad aparente yo te voy a decir ahorita, eso lo vamos a hacer ya en un laboratorio posterior, ya cómo se saca y cómo se extrae una densidad aparente, pero voy a decirte que va a ser 1.12. ¿Qué? Peso sobre volumen. Centímetros cúbicos ahí. Gramos por centímetro cúbico, voy a poner así, ¿ya? Que es lo mismo que toneladas por metro cúbico. ¿Por qué es lo mismo? La relación gramo-centímetro cúbico es lo mismo que tonelada-metro cúbico. De gramos a kilogramos, 1.000. De kilogramos a toneladas, 1.000. 2.000. A 1.000, ¿cierto? 1.000.000. De centímetros cúbicos a litros, 1.000. De litros a metros cúbicos, 1.000. Entonces, como tengo aquí 1.000 y 1.000, y tengo acá abajo 1.000 y 1.000, les echo machete y me queda 1.12 toneladas por metro cúbico, igual que 1.12 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, ahora ya tengo una densidad. Ahora ya puedo poner, y digo, 1.500 metros cúbicos por 1.12 toneladas por metro cúbico. Marca en metros cúbicos y tu suelo pesa ¿cuánto? ¿Alguien quiere? ¿1.680 toneladas? No me está dando hambre. 1.680 toneladas, ¿no es cierto? Que si le quieres pasar a kilogramos, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser? 1.680.000 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces ahora sí, digo, ahora sí, pues es otra cosa. 0.114 kilogramos, ¿sí?, de nitrógeno están contenidos en 100 kilogramos de suelo. ¿Cuánto tengo yo entonces de nitrógeno? Vamos a poner así,
¿Cuánto tengo yo entonces? Ahí. ¿Cuánto tengo yo entonces de nitrógeno? En 1.680.123 kilogramos de suelo. ¿Capichi o no capichi? ¿Sí o no? ¿Cuánto da? La regla de tres simple, pura. Entonces, en mi hectárea, yo tengo ¿cuánto de nitrógeno total? Ay, apuro. No me hagan hacer a mí. A ver, ¿cómo es? Apuren, tienen 0.114 por 1.680.123 dividido para 100. Tú tienes de nitrógeno contenido, ojo, de nitrógeno contenido en toda tu hectárea, 1915.2 kilogramos de nitrógeno total. Eso es lo que tú tienes de nitrógeno en esos 20 centímetros, en esos 15 centímetros de suelo que tú tuviste. ¿Sí? Este ejercicio, como les dije, pues vamos a repetir no solamente esto, sino ya con unidades de mil equivalentes o de centimols para poder transformar y saber cuánto de elemento tú tienes. Entonces, tú me dices, esto es muy poco. ¿Sí? Es que es poquito de nitrógeno. Sí, no te digo que no. Posiblemente sea poquito de nitrógeno, pero si es que mi cultivo no necesita más que 1.000 o 1.200 kilogramos de nitrógeno en todo su ciclo de cultivo, para mí es suficiente. ¿Para qué le voy a poner más nitrógeno? ¿No es cierto? Si yo sé que tengo aquí 1.900 kilogramos de nitrógeno que pueden ser disponibles tranquilamente para el cultivo. Entonces, mucho depende del contenido en el suelo, contenido peso, y la necesidad del cultivo, ¿sí? Dentro de su ciclo de cultivo. Vamos ahí, ¿verdad? ¿Me entendieron o no? Profe, ¿y esto aplica también para terrenos quebrados o solo casi planos? No, aplica para todos. Ojo que estamos haciendo una relación peso. No te estoy diciendo en superficie plana o en superficie inclinada. Peso. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Aquí. Listo, entonces ya cogemos los barrenos y voy a hacer la obtención de las muestras, ¿no es cierto? El muestreo de suelos, al igual que en otros objetos, depende de la variabilidad de este. Puede ser variabilidad poblacional, variabilidad en general, ¿no es cierto? Y no de la extensión de la superficie por sí sola. Es decir, ojo, aquí dice depende de la variabilidad y no de la superficie. Es decir, lo que decía hace un rato, yo puedo tener, voy a coger otro de estos para no borrarle a este. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, un terreno súper planito, ¿sí? Esto se llama homogeneidad. Es mucho más homogéneo que, por ejemplo, ¿no es cierto?, este otro terreno. Esto es mucho más homogéneo que esto. ¿Sí? Ya, vamos, sigamos viendo, ¿ya? Dice aquí, sin embargo, la magnitud de la variabilidad está directamente relacionada con la extensión del terreno. Muchas veces, a mayor superficie, más variabilidad va a existir. ¿Sí? Es por eso que si estamos hablando de un terreno pequeño, de una chacrita pequeña, 200, 300, 400 metros de cultivo, chévere, no vas a sacar muchas muestras. ¿Sí? Por más heterogéneo que parezca, no vas a sacar muchas muestras. Pero si es que tienes, lo contrario, una superficie tan grande, y por más homogénea que parezca, ahí sí tienes que sacar muchas muestras. Porque
el contenido de aquí por extensión versus el contenido de allá, 300 metros más allá, va a ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces, la idea es lograr un adecuado muestreo de los suelos y se debe, debe tener presentes los principios básicos de orientación. Guiémonos siempre por principios. Es lo que conversamos hace un rato, principio de precaución y principio de prevención, ¿no es cierto? En la mañana decíamos eso. Cuando te vas a fumar ahí frente a la gasolinera y pum, te haces pedazos, prevención. Si no sabes qué va a pasar, precaución, ¿no es cierto? Igual, aquí hay unos principios básicos. Principio de variabilidad, ¿sí? Todo suelo tiene variabilidad y lo que tenemos es que evitar que esa variabilidad nos afecte mucho a nuestro muestreo de suelo. Otra, homogeneidad. Lo contrario a variabilidad, promover o sí, sería promover que la muestra sea lo más homogénea posible. ¿Sí? Representatividad. Que el suelo o la muestra que estamos obteniendo para llevar al laboratorio represente a la mayor cantidad de nuestra superficie, a la mayor cantidad de nuestra población. ¿Sí? Y selectividad. Saber y tener criterios suficientes para nosotros poder seleccionar las áreas donde vamos a tomar las muestras. ¿Sí? Entonces, muchas veces te dicen, haga en X, haga en Y, haga en Z, haga en zigzag, vaya caminando como pueda, haga en estrella, haga lo que sea. Más que una recomendación, tú eres un ingeniero que debes tener principios básicos para tú tomar esa decisión. ¿Sí? Dice acá, un diagnóstico adecuado de la fertilidad de un suelo y las recomendaciones de manejo que de él se desprenden requieren de la integración de los siguientes aspectos. Primero, caracterización del paisaje. ¿Sí? Se requiere una detallada descripción del paisaje. Entonces, si tú vas y te paras, vamos a ver... Tú vas a un terreno y te paras, tú comienzas a describir el paisaje. Tengo esta área de aquí que tiene un porcentaje de inclinación del 15%. ¿Sí? Tengo una zona ondulada con una inclinación del 3%. Caramba, no sé mal. Digamos que ahí está un 3, ¿ya? Del 3%. ¿Sí? Tengo una zona inundada, tengo esto. Tengo una zona alta aquí, boscosa, tengo afloramiento de cangaguas, ahí tú vas describiendo lo que tienes. Sí, esa es la descripción paisajística, ¿no? Tengo árboles frutales, tengo lo de aquí, tengo lo de allá, y ahí según eso yo voy a describiendo y viendo las áreas que me sirven y donde yo voy a obtener mis muestras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo una pendiente X, ¿sí? Es un suelo de pendiente, ¿sí? Un suelo inclinado, no le voy a sacar una muestra de aquí y le voy a mezclar con una muestra que venga de acá. ¿Sí? Porque no me va a servir ni para uno ni para el otro. Si yo tengo un área de pendiente aquí, yo prefiero analizar esta área de pendiente aparte y esta área baja de acá, analizarla aparte. Porque de pronto aquí me dice, oye, tienes demasiados nutrientes, ni siquiera necesitas fertilizar. Acá sí. Mientras que si yo les mezclo, de pronto me dice el análisis que aquí tengo falta de nutrientes y aquí también tengo falta de nutrientes. Y tú vas a querer fertilizar y vas a sobrefertilizar, ¿a qué? Botar la plata. O también puede ser lo contrario, que hay una falta de nutrientes aquí y también hay una falta de nutrientes acá. O hay un exceso de nutrientes aquí y hay un exceso de nutrientes allá. ¿Pero por qué? Porque tú mezclaste dos suelos con condiciones totalmente diferentes. Entonces eso hay que evitar, ¿ya? Eso en relación a la caracterización del paisaje.
Una cosa importante cuando hablamos de paisaje, y eso tenemos que hacerlo allá en el jazz algún rato, ¿sí? Es cómo medir pendientes. Uno de los, vamos a ver, vamos a poner acá, ¿dónde está? Vamos a poner, vamos a poner acá, paisaje, paisaje. Cojo y solamente estoy googleando nada más, ¿no? Cojo y pongo paisaje. Un rato que veo que es paisaje, a ver, vamos con esto, a ver, dice esto, mira lo que me sale. Esto es un paisaje. Entonces, claro, en el paisaje tú tienes un montón de cosas, ¿sí? Entonces tú puedes comenzar a describir, incluso puedes comenzar a seccionar este paisaje. Y lo mismo que vemos aquí, lo mismo pasa cuando tú vas a tu finca o tú vas a tu hacienda o vas a tu terreno, esas cosas, ¿sí? Tú vas a tener zonas diferentes, con tipos de vegetación incluso diferente, unos con un tipo de vegetación muy escasa, otro más frondoso, unos con coloración mucho más verde, otros tal vez amarilla, ¿sí? Que se da por las condiciones, pero condiciones que edáficas. Los problemas que tienes ahí, falta de nutrientes o compactación del suelo, encharcamientos, anegamientos, malos drenajes, un montón de cosas que pueden pasar. Pendientes. Y hablando de pendientes, uno de los factores más determinantes en el manejo de suelos es la pendiente del suelo, ¿sí? ¿Quién se erosiona más? ¿Un suelo plano o un suelo de pendiente? Dependiente. Dependiente, ¿no es cierto? Y es que es así, o sea, tú tienes una pendiente y eso te sugiere un problema. Sea de subida o sea de bajada, vas a tener un problema. Si es de subida te cansas, si es de bajada te vas de oreja y te caes, ¿no es cierto? Porque incluso por velocidad tú agarras más velocidad cuando estás en una pendiente. Y mientras mayor sea la pendiente, lógicamente vas a tener una mayor velocidad de escorrentía, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces todo eso es importante. Y para eso vamos a cómo calcular la bendita pendiente. Las pendientes en nuestros casos, generalmente en nuestro caso agronómico, también en lo que son ingeniería civil, se necesita y se utiliza la pendiente en porcentaje. Sí, entonces te voy a decir, ¿sabes qué? Vea, no sé, ¿sabes qué? Necesito hacer la salida del parqueadero desde el subterráneo 1 a la planta baja con, de acuerdo a regulación, el 16% de pendiente. ¿Estamos ahí? Simón, chévere, va el topógrafo, marca las diferencias en porcentaje y te dice el corte tiene que ser así, así, para que la pendiente tenga ese 16%. Y se acabó. ¿No es cierto? La misma historia con nosotros. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Mi suelo, a ver, sobre el 35%, a ver, no, vamos a hacer un poco más bajo. Sobre el 15% de pendiente, comenzamos a hacer terrazas de base ancha. Sobre el 25% de pendiente, comienzas a hacer terrazas de banco y sobre el 35% de pendiente no hagas nada. ¿Sí? Solamente siembra forestales y haz algo de cultivos de reserva. ¿Sí? Entonces, chambre, entonces dices, chéverazo. Y ahora, ¿cuál es la pendiente? ¿Cómo calculo mi pendiente en porcentaje? Vamos a lo que vimos hace un ratito, ¿ya? Relación porcentual. ¿Cómo creen que funciona la relación porcentual? Yo tengo aquí, y te digo, yo tengo aquí, vamos a hacerle así bien bonito, esta pendiente tiene un, ¿qué sea? 12% de pendiente. ¿Cuál es la relación? ¿Qué creen ustedes? Alguien que me ayude. Apuren que me está dando hambre, quiero ir a almorzar.
Anaí, dale. Podría ser que del 100% del terreno el 12 tiene pendiente. Del 100% del terreno, el 12 tiene pendiente. No. ¿Qué tal si yo te digo, mira, aquí yo tengo, este es mi 100% del terreno, ¿no? Este es un hectárea. ¿Sí? Tú lo que me estás diciendo es que el 12 tiene pendiente. Yo lo que te digo, en cambio, es el grado de la pendiente. No te estoy diciendo la cantidad de terreno en relación al área, sino la pendiente, la inclinación, que sea mayor o que sea menor. ¿Sí? Diferenciemos un poquito eso, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? Pero chévere, igual Anaí por tu ayuda, ¿ya? Sigamos pensando. A ver, ¿qué creen ustedes? Tal vez, tal vez tiene algo que ver con los grados de inclinación. No sé, tal vez 90 grados sería el 100% de pendiente. No sé. Por ahí más o menos. La verdad, 45 grados es el 100% dependiente, pero ya te voy a explicar por qué, ¿ya? Pero todavía aguantémoslo un rato. No tiene una relación gradual, o sea, por grados, ¿sí? No, no tiene nada que ver con grados. Pero 45 grados es el 100%. Ya vamos a ver por qué. ¿Alguien más? ¿Alguien que me ayude? Apure. Se podría decir que del terreno el 12% es dependiente, es la más elevada, la cantidad de grado mayor elevada. No. No. Dale, Wilson. Que cada 100 metros son 12 metros de altura. Wilson Fernando. ¿Que cada 100 metros de qué? En horizontal. Exactamente, ¿cierto? Que por cada 100 metros de aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? No coge lo horizontal bien. Creo que por ahí está horizontal. Voy a poner en otro color, ¿sí? Tengo 12 metros de desnivel en vertical. Vamos a mover aquí para que se vea bonito. Coincida, ¿ya? Esto dice que por cada 100 metros en horizontal, yo tengo 12 metros en vertical. Tengo esa diferencia de altura. Es decir, si yo estoy parado aquí, ¿sí? Estoy parado, espérate, ¿dónde está? Si yo estoy parado aquí, parado aquí, parado aquí, parado aquí. Si yo estoy parado aquí, digamos que tengo un 0, 0, ¿sí? Y acá tengo un más 12. ¿En qué? En 100 metros horizontales. Horizontales, no 100 metros acá, 100 metros acá. Entonces aquí tengo 12, ¿sí? Mayor de cota, ¿sí? De altura en relación a mi base. ¿Sí? Entonces, claro, se dices, chanfle, ¿y ahora cómo calculo? No es nada del otro mundo, es súper fresco, súper fácil, vean. ¿Qué es lo que pasa si estás, vamos a borrarle este 12 para que no nos... Wilson, tú estás aquí parado. Vamos a hacer algo más, un poquito más extremo para que sea más notorio. Ya. Ya. Vamos a hacerle una pendiente así, más fuerte, para que se note más que todo. Sí, solo por eso. Vamos a hacerle azul, ¿ya? Vamos a hacerle a Wilson. Wilson va a estar paradito aquí. ¿Cierto? ¿Estás por ahí, Wilson? Sí. Wilson, ¿estás por ahí o no? Sí, Sí, estás chévere. ¿Ya almorzaste o todavía no? no, Nada, todavía no. estamos en las mismas. Tú estás aquí entonces, ¿ya? Parado aquí, verás. No te moverás. Entonces, yo necesito saber la pendiente de esta inclinación. ¿Cómo le hago? ¿Cómo mido mi horizontal y cómo mido mi bendito vertical?
Voy a coger yo un palo, una caña, un carrizo, como quieras llamarle. Y yo voy a decir que este carrizo tiene 4 metros de largo. Chévere. Cojo y le lanzo en horizontal esos 4 metros. Está grandote este. Voy a hacer 4 metros. Ya. Vamos a ponerle más acá abajito. Más pequeño. ¿O no? ¿Qué vamos a hacer así? ¿Qué importa? Como es esquemático, no creo que me critiquen, ¿no es cierto? Eso tiene 4 metros en teoría, ¿ya? Listo, eso tiene 4 metros en horizontal. Tengo ya la horizontal. Como mi relación es vertical sobre horizontal por 100, yo necesito calcular mi vertical, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo ya tengo mi horizontal que es 4. ¿Sí o no? Sí. Tengo mi horizontal pues, que es 4, ¿no es cierto? Y eso lo voy a multiplicar por 100. ¿Cómo calculo o cómo saco o determino mi vertical? ¿Cuál será mi vertical? La altura a la que se pone el carrizo. ¿La qué? La altura a la que se pone el carrizo, con la que se mide. La altura a la que se mide, ¿no es cierto, Jocelyn? Jocelyn. Entonces, tienes la altura. En este caso, Wilson, ¿cuánto mides tú? 1,60 y algo. 1,60 y algo. Digamos que a la altura de tu pecho, que es donde está ahorita coincidiendo la cosa esa, la altura, ¿no es cierto? Tienes... Caramba, ¿cuánto tendrás? 1,20 será, 1,30 será. Digamos que es 1,30, ¿ya? Tienes un 1,30 de vertical. Entonces, tienes el horizontal y tienes el vertical. Entonces, ¿cuánto tengo de inclinación aquí? Tengo, ¿cuánto? 1,30, ¿no es cierto? Dividido para 4 metros, ¿no es cierto? Y todo eso le multiplico por 100. ¿Cuánto da en total? 32,5. 32.5. Son 32, ¿cuánto? Punto 5. 5. ¿Cómo? 32, ¿qué? 32.5. 5, ¿ya? ¿Qué cosa? Por 100. Esa es tu inclinación de la pendiente. Así de fácil, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si es que la inclinación es menor? Por ejemplo, solamente para esquematizar, voy a hacerle de otro color. Voy a hacerle de color, este color medio lila. Cojo y digo, mi inclinación es menor. ¿No es cierto? Mi inclinación ya es un poquito menor. Viene acá. Cojo la varita mágica, ¿no es cierto? Que es, le voy a hacer de color naranja, que tiene 4 metros ¿cómo se llama? De longitud de esta varita. Y lo que hago es, le muevo en el vertical. En esta nueva... A ver, espera. Se ve feo ahí. En esta nueva, vamos a hacer así, ¿verdad? Vamos a hacerle así. Yo quiero que Wilson pise aquí mismo en la línea. Digamos que aquí estamos, ¿verdad? Digamos que es así. Así, eso, ahí quedó más bonito. Ahí, esta es la inclinación. Es una inclinación mucho menor. Es menos fuerte la inclinación. Es un poquito más así, ¿no es cierto? Pero está con el punto aquí mismo. ¿Sí? Es una inclinación un poco menor. ¿Y qué es lo que hago ahora?
voy y le muevo esta varita que era de 4 metros, ¿no es cierto? Bien, voy a medirlo exactamente para que no me digan que no cogí exacto. Voy a coger, bueno, ahí quedé. Y le muevo. Y se me viene y coincide aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que varió? La longitud de aquí sigue siendo 4 metros. La longitud de esta varita de acá, la horizontal, sigue siendo 4 metros. ¿Cuál varió? La vertical. Vertical. La vertical, si estamos hablando de aquí, más o menos, si a tu cintura tienes 85, 90 centímetros, posiblemente está un poco más bajo de tu cintura, estamos hablando de unos 80 o 78, 77. Pongámosle 75, ¿ya? Centímetros. Digamos que estamos acá. Decimos 0.75, que es mi vertical, dividido para mis 4 metros, multiplicado por 100. ¿Cuánto da eso? 18.75. Tienes un 18.75% de inclinación en esta otra inclinación, en esta otra pendiente que tú estás calculando, Wilson. ¿Sí? Y así de simple, ¿no es cierto? Y ya puedes saber la inclinación. ¿Qué es uno de los factores más importantes cuando describimos paisajes? ¿Sí? Es importantísimo el análisis de las pendientes. ¿Sí? Ustedes conocen el IASA, ¿cierto? Aunque sea por fotos. Sí. Creo que sí fueron o pasaron alguna cosa, por ejemplo, allá en eso de granjas integrales. Hay una casita incluso ahí. Sí. Yo no. ¿Alguien? Con Marcelo Arce. No, ninguno. Qué pena. Pero bueno, ojalá que algún rato se vaya. Ahí, por ejemplo, tienes muchas, y es típico es que Elías es una hacienda típica de nuestras zonas, ¿no? O sea, con sus inclinaciones fuertes, ¿sí? Entonces, y muy variable. Entonces comienzas así, y luego tienes algo así, porque tampoco es que es una sola cosa, no es que se le vea así, no, porque comienza así, luego viene así, luego viene así, luego viene así, y llegas acá a una parte de bosque y es así, ¿sí? Entonces, todo lo que es paisaje es importante describir. Descripción del perfil del suelo. Cuando hablas de perfil, estás hablando del perfil en este sentido, ¿sí? Topográfico, ¿sí? Toma de muestras suficientes en cantidad y calidad, es decir, tomas las muestras que más puedas, ¿sí? De acuerdo al objetivo del análisis. ¿Para qué yo persigo ese análisis? Es un análisis para nutricional, es un análisis para saber si hay contaminantes, es un análisis para saber si, la parte textural, es un análisis para un análisis físico, es un análisis, qué sé yo. Eso también es importantísimo, ¿sí? Determinaciones, entre otros análisis químicos, entre los análisis químicos son comunes la determinación de elementos nutritivos de forma saludable, disponible, intercambiable y de reserva. También se determina la capacidad de intercambio catiónico, elementos tóxicos, nocivos, grado de acidez, todo eso se puede determinar dentro de la toma de muestras ya en laboratorio, ¿sí? Con esa muestra ya en laboratorio, ¿sí? Criterios para el muestreo de suelos, sectorización, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les decía? Sectoricemos, ¿sí? Ya, serie del suelo, usos históricos, por ejemplo, es importantísimo saber que en este lote de terreno tengo o acabé de cultivar papas, ¿sí? Recién fertilicé. Tuve yo pasto, luego tuve papas y ahora voy a sembrar avena, ¿sí? Mantener siempre un histórico para saber qué es lo que tuviste antes, qué es lo que tienes ahora. Entonces, un histórico anterior, un uso actual y qué es lo que vas a hacer después. Topografía, aquí hemos conversado bastante.
Y aquí vienen las preguntas, ¿no? Y las preguntas son bastante simples, así que no son complicadas para que realizamos identificación de áreas. Ustedes van a resolver todo eso. ¿Qué es un suelo? Define topografía. No me definan topografía como la ciencia que estudian, no. ¿Qué es topografía? Que en relación a al perfil del suelo, ¿no? Las variaciones de altura, en definitiva, ¿sí? Y sus inclinaciones. ¿Cómo calculas las pendientes de un terreno? Ustedes me van a explicar más o menos como les expliqué, sin dibujarle a la persona ahí, pero pueden hacerlo. ¿Qué queremos identificar? ¿Qué es un suelo cultivado? ¿Qué es un suelo con vegetación o cobertura? ¿Qué tipos de cobertura encontramos o conoces? Hay coberturas vivas, coberturas muertas, coberturas naturales y coberturas sintéticas también. Por favor, ¿ya? Toma de muestras de suelo. Describe paso a paso lo que harías para tomar una muestra de suelo, ¿sí? Eso ya vamos a ver videos en un ratito. ¿Por qué decimos que el suelo es un cuerpo heterogéneo? Me indican. ¿Qué es una muestra representativa? ¿Qué equipos usamos para realizar la toma de muestras del suelo? ¿Y por qué la época de muestreo es importante? Tanto hablamos, en este punto hablamos de la época del cultivo, porque, por ejemplo, si tú vas a sembrar, tú tienes un campo de hortalizas, vas a sembrar, haces un análisis antes de sembrar, ¿no es cierto? Porque el cultivo de la hortaliza son 3 meses, 6 meses, por ahí. Entonces es rápido, ¿no es cierto? Entonces haces la muestra, el análisis de suelo antes de, ¿no es cierto? Mientras que, por ejemplo, hablando de época del cultivo, en un cultivo perenne, en café, cacao o frutales, aquí por ejemplo los frutales, hacemos una toma de muestras previo a la floración, ¿sí? Hablando de época estacionaria, época del año, es importante no tomar, por ejemplo, cuando llueve mucho, ¿sí? En invierno no tomar, en verano no tomar, ¿sí? Tomar ¿cómo se llama? En estaciones intermedias, ¿sí? Por ejemplo, si es que vamos a sembrar, que generalmente vamos a comenzar a sembrar en estas épocas, ¿no es cierto? Entre octubre y noviembre, vamos a hacer la toma de muestras en agosto, más o menos, septiembre, ¿sí? Si es anual. Y como les digo, si es perenne, es ya más bien de acuerdo al ciclo del cultivo, a la floración y todas esas cosas. Aquí tengo unos datos interesantes diría yo. Dice acá, el INEC te dice en el 2017, dice, el 89.43% que representa este verdecito, que es análisis de suelo, que está aquí, ¿sí? Y el 93%, que es el amarillito, el más verde amarillento, que es análisis foliares, ¿sí? De las personas productoras han realizado un análisis de suelo o foliar, ¿sí? Estos análisis químicos se realizan con el objetivo de determinar la calidad y cantidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te dice aquí? Que el 89 nunca, de los nunca, ha realizado un análisis de suelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo te metes a jugar fútbol si ni siquiera sabes para qué equipo pateas? O sea, no sabes ni siquiera nada, absolutamente nada, te pones los zapatos y entras a la cancha, literal, ¿no? ¿Qué te van a hacer? Es sacarte no es cierto, te van a pegar, o sea, no sabes ni siquiera para qué equipo juegas, no conoces las reglas, no sabes qué tienes o tus recursos, estás fregado, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los agricultores sí se dan cuenta que es el 90% de los agricultores nunca han hecho, nunca de los nunca. Acá, el 5% ha hecho hace menos de un año, el 2% hace más de 2 años y el 2 y algo por ciento de entre 1 y 2 años, ¿sí? Entonces, pero lo duro está acá, ¿sí? O sea, muy pocos agricultores hacen análisis de suelo. Entonces ahí dicen, no, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué creen que no hacen análisis de suelos? Puede ser costoso. Puede ser costoso. ¿Cuánto crees? ¿Quién dijo, Valeria? Sí. ¿Cuánto crees que cueste un análisis de suelos?
chuta, no sé, tal vez pasa de los $200. ¿Ya? ¿Alguien da más, alguien da menos, tal vez? Tal vez el costo de hacer ese proyecto podría valer 1.000 por la inmensidad de que puede ser revisar varias hectáreas. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Alguien da más, alguien da menos? Yo creo que se va entre 100 y $200. 100 y $200, un análisis de suelo. Ujú. ¿Ya? ¿Algo te iba a decir, Emilia? O sea, sí que dependería el costo de el tamaño de o sea, cuántas hectáreas se vaya a hacer el proyecto. Ahorita estoy diciendo es un análisis de suelo, nada más. Un análisis de suelo. Pero igual yo creo que 250, 300 por ahí. Ya. Les cuento, verán, así entre nos. $20. ¿Cómo? $20. Así entre panas, Jimmy cuesta 18.50, $20, más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces, el costo no es que te va a quebrar, o sea, no es que te va a quebrar, ¿no es cierto? Y más bien lo que te puede ayudar es a optimizar ciertos recursos. Hay muchos agricultores que, lógicamente, colocan, por ejemplo, los papicultores, toda esa gente, colocan los fertilizantes al ojímetro. Entonces, tal vez estás poniendo de más. Y ahí sí se te va ¿A cómo está, Jimmy? No sé si tú sabes, ¿a cómo está un saco de urea ahorita? ¿O alguien? El saco de urea está más o menos a $50. Claro, Marco, ¿dijiste cuánto? $50. 50, ahí también dijo por el estilo. O sea, te das cuenta, se te fue demasiado, te botaste $50 solamente en un bendito saco. Entonces, sí es importante hacer un análisis de suelo de tal forma que sepas qué tienes, qué recursos tienes, qué nutrientes tienes y qué en verdad lo que te hace falta, ¿no es cierto? Entonces, no es tan alto ¿cómo se llama? La inversión al beneficio que puedes tener. Ahora, viene la otra. Dice acá que el 80%, ¿dónde está el verdecito? Nunca, aquí dice nunca, ¿no? El verdecito es nunca. El INEC también me dice esto. ¿El INEC es este o es otro? Fuente, INEC, ya. Entonces, aquí dice que el 80% de los casos investigados nunca ha realizado un análisis de suelo. Este es 2014, 2015, este es 2017. Entonces, es muy relativo. O sea, tiene una relación bastante buena, ¿no? Tiene una relación bastante, real, digamos así. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, de los agricultores, el 90%, sí, no tiene instrucción primaria, o sea, a ver, vamos, de los agricultores que no tienen instrucción, ningún tipo de educación, el 90% nunca ha hecho análisis de suelo. De los agricultores que tienen educación primaria o básica, el 90.73% nunca ha hecho análisis de suelo. Instrucción secundaria, estamos hablando ya de personas bachilleres. El 80% nunca ha hecho un análisis de suelo. Superior, es decir, ustedes cuando ya salgan de ingenieros, ¿sí? El 41.53% de los profesionales que salen y trabajan en la parte agrícola nunca ha hecho un análisis de suelo. Y acá vienen los posgradistas o gente que ya tiene un posgrado. Pero es igual, es del 30%, del 29.17%, es un montón, ¿sí? En relación a supuestamente un grado alto de educación. Y entonces va más allá de solamente costos, es parte educativa. Conforme mayor es la educación, mayor es, ¿sí? la deserción, digamos así, el hecho de que nunca hayan hecho un análisis de suelo. Pero aún así sigue siendo preocupante. ¿Sí? Entonces, a veces es desconocimiento, no saber ni siquiera cómo tomarlo, no saber interpretar los análisis, todas esas cosas son los principales factores, ¿cierto? Y básicamente mucho pues el desconocimiento y la técnica, ¿no? Entonces vamos a que yo siempre he hecho así y siempre se ha hecho así y siempre haré así. Entonces no quieres cambiar. ¿Sí? Y es por eso que muchas veces hay un golpe, hay un problema, ¿sí? Generacional a veces con personas que tienen, por ejemplo, su finca, su hacienda, los padres, los abuelos, y viene el estudiante, el que ya hizo
la carrera en el IASA y le dice, no, mi abuelito, lo que sea, o mi papá, vamos a hacer así, puta, y se dan contra el planeta. Entonces mejor coge y se va a trabajar en otro lado y él sigue con su finca como lo ha mantenido por años atrás. Generalmente, muchas veces pasa eso, ¿sí? Y es por eso, ¿no? Porque se hizo así siempre y así lo haremos y así lo vamos a hacer. Y cuando quieres cambiar, ahí hay roces, ¿no es cierto? Pero a nosotros lo que nos interesa son estos datos para saber que sí se puede hacer y se debe hacer análisis de suelo, que los costos no son muy altos y que nos da grandes herramientas, ¿ya? Vamos a ver entonces los videos, ¿sí? ¿Dónde estamos? Vamos a ir de aquí. Vamos a ver los videos. Aquí hay un manual, una guía, ¿sí? Técnica para la toma, dice acá, guía técnica para muestreo de suelos, por si acaso, ¿no? Como un apoyo bibliográfico que ustedes pueden utilizar. Vamos a ver dos videos, uno tiene 5 minutos de duración y el otro 14. Con eso vamos a cerrar. Vamos a comenzar por aquí. Para poder comprobar si un suelo es el más adecuado para un determinado cultivo y para conocer sus necesidades de enmiendas y de fertilización, es necesario realizar un análisis físico-químico previo que nos permita disponer de datos concretos para la toma de decisiones sobre las cantidades a aportar y el tipo de abonos o de enmiendas a emplear. El objetivo de la toma de muestras de un suelo es obtener una muestra representativa del mismo, a partir de la mezcla de las distintas submuestras recogidas, para poder determinar sus características físico-químicas. Antes de tomar las muestras, se recomienda recorrer la finca y observarla detenidamente, para detectar si hay diferentes tipos y coloraciones de tierra, cambios de pendiente y de vegetación espontánea, o comportamientos anormales del cultivo en cuanto a coloración, quemaduras, producción u otros aspectos que aconsejen diferenciar distintas zonas de muestreo en la parcela. En las parcelas con manejo de ganado en pastoreo se excluirán las zonas cercanas a bebederos, comederos o zonas de sesteo, por poseer una acumulación de heces y nutrientes que no son representativos del resto de la parcela. Si una parcela presenta zonas diferenciadas, deberemos dividirla en subparcelas homogéneas y realizar un análisis independiente para cada una de ellas. Es aconsejable realizar un croquis sencillo en el que se identifiquen individualmente estas subparcelas. Se recomienda recoger unas 15 a 20 submuestras de tierra por hectárea, o para toda la parcela si esta es menor, siguiendo un itinerario en zig-zag o en estrella. Las muestras se tomarán antes de implantar el cultivo o la plantación, y siempre que hayan transcurrido al menos 2 meses desde la última enmienda o abonado. Deberá realizarse con la antelación suficiente para poder efectuar el propio análisis y aportar las enmiendas y abonados pertinentes en cada caso. En cultivos permanentes y plantaciones ya establecidas, la toma de muestras se realizará preferentemente en los meses de invierno, antes del abonado de fondo. Es necesario realizar un análisis de suelos cada 4 años para comprobar la evolución de su fertilidad. Para tomar las submuestras se precisa de una azada, una barrena hueca específica para esta operación y un cubo para agruparlas. La barrena hueca se puede sustituir por una sonda o por un palote. Para el envío de las muestras al laboratorio se necesitan bolsas de plástico y etiquetas. Todos los útiles y herramientas que se utilicen deberán estar limpios y sin óxido, para no contaminar las muestras tomadas. La profundidad del muestreo debe adaptarse al desarrollo radicular del cultivo. Así, para praderas será de 10 a 12 centímetros, para los cultivos herbáceos entre 20 y 30 centímetros, y para las plantaciones frutales hasta los 50 centímetros. En este último caso, es necesario separar las muestras del suelo de las del subsuelo. El procedimiento a seguir es el siguiente. En primer lugar, con la azada se retira de la zona de muestreo la cubierta vegetal y restos orgánicos o extraños. A continuación, se recoge la submuestra con la barrena hueca o la sonda. Si se coge la muestra con el palote, se debe abrir un hueco en forma de V hasta la profundidad deseada
y a continuación extraer a lo largo de una de las paredes una rebanada de tierra de unos 2 o 3 centímetros de grosor. De la rebanada se desprecian los bordes, recogiendo solo la parte central. Se ha de recoger la misma cantidad de tierra en cada una de las submuestras. Para tomar las muestras del subsuelo, primero se hace un hoyo eliminando el suelo y luego se procede de la forma descrita anteriormente. Las distintas submuestras se van colocando en el cubo hasta completar la operación en toda la parcela. Posteriormente, se llevan a un lugar aislado para evitar contaminaciones. Se colocan sobre un plástico y se dejan secar, procediendo a desmenuzarlas y mezclarlas lo mejor posible. Con la tierra seca, perfectamente mezclada y una vez extendida, se cuartea progresivamente, eliminando cuadrantes opuestos de forma alterna, hasta alcanzar la cantidad necesaria para enviar al laboratorio. Esta cantidad puede oscilar entre los 500 y los 1500 gramos, según el tipo de análisis y de laboratorio. La muestra se introduce en una bolsa de plástico limpia y se completa con la identificación de la parcela, la descripción del tipo de análisis solicitado y, si es posible, un breve historial de los cultivos y las fertilizaciones realizados en la parcela. La realización minuciosa de todos estos pasos permitirá obtener una muestra representativa de la parcela que se va a analizar y, con ello, que las recomendaciones de abonado o de enmiendas sean las correctas. Sí, básicamente ahí lo que vemos es cómo se toma y el método del cuarteo, que es importante, ¿no? O sea, se toma un montón de submuestras, muestras pequeñas, ¿no? Metes en un solo balde, retiras material vegetal grande, ¿sí? Le mezclas, colocas sobre un plástico o sobre una superficie plana, ¿sí? Hormigón, qué sé yo, y haces el método del cuarteo. Le riegas, partes en 4, quitas de un lado y quitas del otro extremo, el restante se le hace así hasta que tú tienes la muestra que es 1 kilo aproximadamente, ¿no? Vamos a ver este otro, por favor. Para calcular la dosis de fertilización de un cultivo, es muy importante contar con una muestra representativa de suelo. 3 aspectos fundamentales a tener en cuenta son los siguientes. Primero, que mantener la representatividad del potrero donde se va a realizar la siembra o la fertilización. En segundo lugar, que la profundidad de muestreo se mantenga cerca de los 20 centímetros de profundidad en cada una de las submuestras que se adquieran. Y en tercer lugar, que la muestra se mande lo antes posible al laboratorio. Para tomar una muestra de suelo se puede utilizar una pala o un barreno. Otros materiales sumamente importantes para preparar la muestra son los siguientes: un balde, un tubo o palo, bolsa, idealmente con cierre hermético, un plumón permanente, un cuchillo y abundante agua destilada. Voy a explicar cómo se obtiene una muestra de suelo con pala. La desventaja de la pala con respecto al barreno es el tratar de asegurar siempre una profundidad constante en cada una de las submuestras que se realizan en el potrero. Esas submuestras deben estar siempre a 20 centímetros de profundidad. Hay que tratar de mantener esa profundidad para obtener una muestra representativa de suelo. Una forma sencilla para poder ayudar esto es lo siguiente. Se utiliza una wincha y se marca directamente en la pala los 20 centímetros. Hay que dejar un margen de alrededor de unos 3 para poder considerar la inclinación de la pala. De esa forma, vamos a mantener siempre los 20 centímetros cada vez que realicemos cada una de las
submuestras. Otro aspecto sumamente importante antes de realizar las submuestras es lavar muy bien todos los implementos. La pala, el balde, el cuchillo y todos aquellos que estén en contacto con la muestra de suelo. Este procedimiento es importante porque así nos aseguramos de que no haya contaminación con otras muestras obtenidas previamente. Una vez limpios los implementos y ya ubicados donde vamos a realizar la primera submuestra, procedemos a hacer un corte en B. Eso va a permitir que la muestra que se obtenga se pueda retirar sin dificultad, tratando de mantener siempre los 20 centímetros de profundidad se retira con mucho cuidado la submuestra. De esta primera submuestra hay que retirar una sección lo más delgada posible. Se descarta, si es que hubiera, ¿no es cierto?, acá la capa vegetal, se descarta la parte superficial, la parte orgánica, en este caso no la hay, por lo tanto no habría que hacer el corte, solamente la parte superficial. Procedemos a hacer entonces con el cuchillo un corte de la sección que vamos a descartar. Todos los elementos como piedras, elementos grandes, los descartamos. Hay que tener mucho cuidado de no desarmar esta sección central. Esta primera sección de 20 centímetros de profundidad es la que va a constituir cada una de las submuestras que realicemos. Como podemos apreciar, dejamos la parte central de la pala. Puede ser incluso más delgado. Lo importante es que sea poca la cantidad que se recolecte en el balde. Es muy frecuente con el muestreo de pala que cada una de las submuestras sea muy abundante, lo que nos va a complicar después el mezclar cada una de estas submuestras. Una vez que ya tenemos la sección que representa los primeros 20 centímetros del suelo de esta submuestra, se procede a colocar esta en el balde. Con eso finalizamos la primera submuestra. Ahora nos desplazamos para colocar o recolectar la segunda submuestra. Para muestrear con barreno, al igual que el caso de la pala, es muy importante lavar antes de iniciar el muestreo con agua destilada el implemento. Una vez que hemos lavado el implemento, se procede a obtener la muestra. En este caso, este barreno está diseñado para obtener una muestra de suelo a 20 centímetros de profundidad. Esa es una ventaja con respecto a la pala que necesitábamos de la marca para poder asegurar esos 20 primeros centímetros de suelo. Se gira el barreno y se retira con mucho cuidado, de manera de mantener la sección de suelo de 20 centímetros de profundidad. Una vez obtenida, se coloca entonces esta submuestra en el recipiente. Hay que tener la precaución de recolectar toda la muestra obtenida por el barreno. Nos podemos ayudar en este caso del palo o tubo que nos permitirá posteriormente
mezclar las submuestras. Con esto concluiríamos la primera submuestra. Lo primero que hay que hacer, una vez que estamos en el terreno, donde se va a realizar la siembra y determinar la dosis de fertilización, es tener una visión general del potrero. Lo ideal es que este potrero sea lo más homogéneo posible. Esa zona de homogeneidad es la que va a representar una muestra. Esa muestra se compone de varias submuestras o de adquisición de tierra superficial. Para un potrero de estas dimensiones, que son aproximadamente media hectárea, 4.000, 3.000 metros cuadrados, con 15 submuestras sería lo adecuado. Mientras mayor cantidad de submuestras tengamos, más representativa va a ser la muestra que obtengamos y por lo tanto la dosis de fertilización asignada a dicha muestra. Hay varias formas de poder obtener esas 15 submuestras en este caso. La más habitual es recorrer el potrero en zigzag y considerar que si son 15 muestras, alrededor de la mitad del recorrido tengamos en este caso 7 a 8 de las muestras. Eso va a permitir entonces abarcar de mejor forma la superficie del potrero. Otra forma es netamente aleatoria, ¿no? Tomando secciones o puntos aleatorios dentro del potrero, esas 15 muestras. Otra forma de hacerla es un muestreo más bien esquematizado a través de una cuadrícula imaginaria, donde se obtengan esas 15, o en este caso podría ser 16, submuestras alrededor de toda la superficie. Una vez recolectadas todas las submuestras, se debe proceder a homogenizar todas estas para poder entonces recolectar la muestra definitiva. La idea es obtener una porción de aproximadamente 1 kilo, 1,5 kilos máximo de esta mezcla. Esa es la que va a componer la muestra de suelo. Una muestra de suelo va a generar un análisis que va a permitir calcular los fertilizantes y generar una mezcla que se aplicará en un momento determinado. Hay que tener cuidado de retirar piedras o material orgánico grande, residuos de las cosechas anteriores o del cultivo anterior, teniendo la precaución de mezclar muy bien cada una de las submuestras. Esta mezcla entonces va a dar origen a la muestra de suelo. Una vez finalizada la mezcla, vamos a sacar una porción pequeña en una bolsa previamente identificada. ¿Qué datos son los que se requieren colocar en esta bolsa hermética, de preferencia, ¿no? O idealmente? El nombre del potrero, el nombre del agricultor y la fecha de muestreo. Colocamos en la bolsa ya identificada aproximadamente entre 1 a 1,5 kilos de esta mezcla. Esta es la que va a constituir entonces la muestra de suelo. Esta muestra de suelo que mandaremos a analizar va a generar un resultado que permitirá determinar las dosis de fertilizantes para este potrero en específico. Y por lo tanto generará una mezcla de fertilizantes. Una muestra, una mezcla de fertilizantes. Otro aspecto muy importante es la estabilidad de la muestra. Eso significa que esta muestra hay que mandarla lo antes posible al laboratorio. Por ningún motivo hay que dejar olvidada la muestra dentro de la camioneta. Algo muy habitual que permite que se incremente la temperatura de esta muestra de suelo, generando mineralización del nitrógeno y modificando los valores que resultarán del análisis de suelo.
Algunas consideraciones importantes al momento de realizar el muestreo es que no se deberían recolectar muestras cerca de cercos, cerca de bebederos de animales, cerca de canales o cerca de silos. Como mencioné anteriormente, es de suma importancia enviar la muestra al laboratorio lo antes posible. Si no fuera el caso, habría que refrigerar la muestra. Análisis nutricional. Los análisis del laboratorio se demoran alrededor de 15 días en estar listos. Por eso, un tiempo prudente para enviar la muestra de suelo es alrededor de 30 días antes de realizar la siembra. Otro aspecto de suma importancia es que el laboratorio al cual enviemos la muestra esté acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. Para finalizar, recordar que es sumamente importante el tomar la muestra de suelo con la mayor prolijidad posible. Eso va a conducir de que los resultados analíticos sean los adecuados y por lo tanto poder determinar una correcta dosis de fertilización a nuestro cultivo. Muchas gracias. Ya, entonces, bueno, vimos eso, ejecuten ¿cómo se llama? El informe en grupo. Y cualquier pregunta o inquietud, si la tuviesen, me hacen saber sin problema dentro de la hora de clases también. ¿Cómo se llama? Este laboratorio lo entregaremos de la siguiente semana, ¿está bien? El lunes de la siguiente semana, por favor. Eso sería. No sé si alguna pregunta o inquietud tienen adicional. Y si no, pues quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana, creo, o el miércoles que tenemos clases, ¿sí? Y de ahí la próxima semana. Se cuidan bastante, ¿ya? Pasen bien. Una buena tarde.